Hola, saludos y bendiciones. Te habla el pastor y salmista Carlos Josué López y Galvez. Les quiero dar la bienvenida de parte de todo el Ministerio Apostólico Internacional Jesucristo Rey. Vamos a disponernos desde ya a exaltar y adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo. No es que no tengamos situaciones, no es que no tengamos problemas. Los coachi, que ahora hay muchos coachi y psicólogos, dicen: no te preocupes, después de la tormenta viene la calma. Decimos amén, pero para eso no necesitas fe, necesitas paciencia. Es lógico, después de la tormenta viene la calma, es lógico, después de la noche viene el sol. Lo que necesitas es paciencia, no fe. Fe necesitas para tener paz en medio de la tormenta. Y que no es que se han acabado los problemas o las aflicciones, sino que el Señor en medio de la aflicción ha cambiado nuestro lamento en baile. ¿Cuántos dicen amén? Por el gozo de Dios, cambiaré mi dolor y mi enfermedad. Los entregaré por el gozo de Dios. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Señor, sí, sí. Señor, sí. Decimos que sí a su palabra, a su promesa, a su pacto. Pero nunca debo aunque te digo de
reconocer su santidad. Dios es bueno, Dios es santo y nos deleitamos cada día más en su presencia. Y qué bueno es poderlo hacerlo juntos, conectados, levantar su nombre en alto. Bien, ahora a continuación vamos a disfrutar de una hermosa y poderosa palabra de Dios para todos nosotros por medio de nuestra apóstol Elizabeth Galvez López. Este audio que van a escuchar fue grabado el 15 de marzo del año 2009. Así que no van a ver imágenes, sino que van solo a escuchar esta poderosa palabra. Por favor, tomen nota, estén pendientes con su libreta, papel, y le pedimos al Espíritu Santo que nos dé el entendimiento y la revelación de esta hermosa palabra para poderla aplicar en cada área de nuestras vidas, porque su palabra es vigente, es eterna. Las cosas pasarán, pero su palabra nunca pasará. Adelante, apóstol Elizabeth Galvez López. Buscamos Hechos capítulo 13. ¿Cuántos necesitan ver el poder de Dios en sus vidas? ¿Ah? Como que no tanto. Usted como que está conforme con las situaciones como están. ¿Cuántos necesitan ver alrededor de usted gente convertida a Jesucristo? Hijos, hermanos, familia. ¿Ah? ¿Cuántos necesitan alrededor de usted gente sana por el poder de Dios, que se desaparezcan enfermedades? ¿Ah? Amén. ¿O no? Usted está tranquilo así que sigan enfermos. ¿Ah? No, ¿verdad? ¿Cuántos necesitan saber cómo proteger eficazmente su familia? Amén. Sí, sabemos. ¿Cuántos necesitamos que se quebranten las tinieblas alrededor? Gente que usted sabe que está invocando tinieblas y haciendo maldad, y usted necesita que ese reino de Satanás y de tinieblas se derribe, se destruye, se vuelva a pedacitos y la luz de Cristo reine. Amén. No puede ir a buscar un poquito de caramelos así. ¿Para qué? A ver si se va a subirle el azúcar. Amén, ¿verdad que sí? Amén. Bueno, por lo menos yo a veces predico en lugares donde la gente les veo así como, aquí no, aquí sí hay gente guerrera. Amén. Pero a veces yo predico en lugares como que la gente cree que el diablo se va a convertir. Como que están orando para que los demonios se arrepientan. Y yo le digo a la gente, olvídense de eso. Forget it. Olvídense. Eso no tiene remedio. No se van a convertir. Así que nosotros necesitamos, como hizo Jesús, destruir las obras del diablo. Dice dice la palabra de Dios, que el que dice que está en Cristo debe andar como Él anduvo. Ya conmigo, debe andar como Él anduvo. ¿Y cómo anduvo el Señor? Haciendo bienes y sanando a todos, que es una palabra, ¿verdad?, absoluta, a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con Él, ¿verdad? Entonces, así anduvo el Señor Jesús aquí en la tierra. Hechos 10:38 es ese versículo. Hechos 10:38, ¿verdad? Donde dice que Él anduvo haciendo bienes, porque Dios lo ungió con poder y con el Espíritu Santo. Diga conmigo, porque Dios ungió con poder y con el Espíritu Santo a Jesús de Nazaret. Y Él anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con Él. Pero para andar sanando, ¿verdad?, para andar haciendo bienes, todo tipo de bien a todo el que estaba a su alrededor, y para poder sanar a todos los que estaban a su alrededor, ¿qué tuvo que suceder primero? Como dice el versículo Hechos 10:38. Primero fue ¿qué? Ungido con poder y con el Espíritu Santo. ¿Cómo dice? Fue ungido con el Espíritu Santo y con poder. Con el Espíritu Santo
y con poder. Otra vez, fue ungido con el Espíritu Santo y con poder. Levante su mano derecha y diga: yo necesito mantener la unción del Espíritu Santo y el poder en mi vida. Diga: yo lo necesito. Ser ungido y mantener esa unción. Amén. Amén. Ese es el secreto, no hay ningún otro, no hay ningún truco en esto, sino mantener la unción del Espíritu Santo, porque eso fue lo que Jesús hizo. Dios lo ungió con el Espíritu Santo y con poder. Espíritu Santo y poder. Amén. Estaba ungido y la unción hacía que él caminara por esta tierra haciendo bienes, solucionando, trayendo respuestas, trayendo poder a la gente y sanando. Y allá hay una palabra absoluta, no a algunos, sino a todos los oprimidos por el diablo. Todo el que estaba oprimido por el diablo, toda obra del diablo, toda obra satánica, toda obra de ruina, toda obra que trae tristeza, toda obra que trae lágrimas, toda obra que trae destrucción, toda esa obra que trae división, toda esa obra que trae corrupción, toda esa obra que nos hace sufrir de Satanás, de la única manera que puede ser destruida, ¿verdad? Sanada, liberada, es con el poder del Espíritu Santo. La unción, ¿verdad?, del Espíritu Santo y poder. Exactamente así tenemos que andar. Todo el que dice que está en él, dice Primera de Juan, debe andar como él anduvo. Pero ese verso nos dice cómo anduvo él. Él anduvo, dice así, ¿verdad? Y cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret y cómo él anduvo. ¿Ok? Entonces es una forma de vivir, esa es la forma de vida, debería ser nuestra forma de andar en esta tierra, destruyendo las obras del enemigo. Porque así anduvo Jesús, ayudando a todas las personas, haciendo bienes. Pero ¿qué mejor bien puedes hacerle tú a una persona que destruirle alrededor de su vida la obra del enemigo? ¿Ah? No hay muchas personas que te puedan ayudar a hacer eso en tu vida, ¿sí? Pero qué espectacular que tú encuentres una persona que pueda destruir la obra del enemigo en tu vida. ¿Ah? Espectacular. Y esa persona somos nosotros. Estamos llamados a hacer eso aquí en la tierra. Amén. Qué bueno, demos un aplauso al Señor por esa verdad. Tú y yo estamos llamados a ser esas personas. Amén. A andar así, de esa manera aquí en la tierra. Entonces en Hechos 13, en el verso 2, dice que un día estaban ministrando al Señor los que antes en el verso 1 se nombraban, ¿verdad? Dice, había entonces, verso 1 de 13, dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Uno era Bernabé, otro era Simón, el que llamaban Niger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ellos estaban en la iglesia que estaba en Antioquía, y dice el verso 2 que lo que ellos estaban haciendo, ellos estaban ministrando al Señor y ayunando. Y cuando ellos estaban ministrando al Señor y ayunando, ¿y qué es ministrar al Señor? ¿Qué es ministrar al Señor? No se vale que Carlos Josué ni Martín hablen, por favor. Van a hablar los demás. ¿Qué es ministrar al Señor? Porque ellos eran ya maestros y profetas. Los que se habían reunido, maestros, profetas, gente conocedora de la palabra del Señor, gente de unción, gente que Dios había ungido con el Espíritu Santo y con poder. Gente que ya ministraba a Dios y ellos se reunieron a ministrar al Señor. Hello. Carlos se está soplando. Cuando yo digo que no, que se callen, no, a lo mejor ellos tampoco saben, pero no, pero es importante. Dice que estos estaban ministrando al Señor. O sea, fíjate que nosotros siempre venimos a un lugar para que Dios nos ministre a nosotros. ¿Sí?
O sea, recibir ministración de Dios. Entendemos que ministrar, ¿verdad? Es un suministro. Algo que nos está llenando. Se nos está dando. Ministrando algo es como ¿qué? Vamos a ver la etimología de la palabra. Como alimentar, ¿verdad? Como dar algo, como llenar, suplir, ministrar. La palabra ministro es una persona, por ejemplo, un ministro, hablando en lo secular, es un servidor, sí, y un ministro es una persona que va a tomar esos recursos para suministrarlos a mucha gente, ¿verdad? Por ejemplo, el ministro de Cultura, el ministro de esto, el ministro de... ¿verdad? Un ministro. Entonces, un ministro ministra. Pero dice que los profetas y los maestros, ellos eran los que estaban ministrando al Señor. ¡Oh, aleluya! Ellos ministrando hacia nosotros. Y diría alguien, ¿pero qué le podemos dar nosotros a Dios? Si Él es el que nos llena a nosotros. Y nosotros necesitamos ser esas personas, ¿verdad? Tan llenas del Espíritu Santo y de poder, que nosotros tenemos que andar como Jesús anduvo. Necesitamos ser. Ellos, profetas, maestros, andaban como el Señor anduvo. Pero un día que estaban ellos ministrando al Señor y ayunando, luego dice que entonces les habló el Espíritu Santo. Les habló el Espíritu Santo. Y eso yo lo necesito a diario. ¿Cuántos necesitan escuchar la voz del Espíritu Santo? Que te aclara todas las cosas, que te da dirección, que te abre los ojos, que de una vez por todas sabes lo que tienes que hacer. ¿Cuántos días a veces no pasamos, Señor, háblame, Señor, dirígeme, Señor, ¿cómo lo hago? Señor, dime, Señor, ¿sí? ¿Cuántos levantan las manitos conmigo? ¿Ah? Necesitamos, ¿verdad?, esa dirección del Espíritu Santo. Y dice que ellos estaban ministrando al Señor y ayunando cuando el Espíritu Santo les habló y les dio las instrucciones de lo que iban a hacer. Espectacular, ¿verdad? Así es como yo quiero mi vida en Cristo. Porque de otra manera, sigo entonces en las mismas tinieblas que estaba antes. Cuando no tengo dirección de Dios, ando igual de perdida. Yo necesito la dirección del Espíritu. Y a diario, para saber lo que yo tengo que hacer, a diario yo lo necesito. A diario, ¿ve? Y cuando ya Él me da un plan, que ya yo sé que es de tiempo, necesito todo el tiempo que Él me esté perfeccionando los detalles de ese plan. Yo no puedo andar como sea, ni hacer yo mismo mis planes, porque ahora yo le cedí mi vida a Cristo. Entonces mis planes, mi vida la tengo que guiar y dirigir de acuerdo a los planes de Dios para mí. Porque eso es parte de mi andar. Diga conmigo, de mi andar. Como este anduvo. El que dice que está en Cristo debe andar como Él anduvo. Entonces, parte de mi andar, yo necesito la dirección del Señor. Pero ¿qué es clave? El hecho de aprender a ministrar yo a Dios. Porque sabe que Dios ungió a Jesús, y de la misma manera que ungió a Jesús con el Espíritu Santo y con poder, de esa misma manera exacta Dios quiere ungirme a mí. Y que yo aprenda a mantener esa unción sobre mí, mantenerla, y que no baje yo la cantidad ni la calidad de esa unción, sino que la aumente. Dígame, amén. Ayúdeme, diga amén. Diga, yo también quiero. Yo también quiero de esa manera. ¿Ve? Yo quiero así, porque así es como Jesús podía hacer los bienes y las sanidades, y así es como estos profetas y maestros lograron dirección exacta del Espíritu Santo y lograron la voz del Espíritu Santo y unción en sus vidas. Amén. Entonces, hay una clave allí. Dios a mí me llena del Espíritu Santo y de poder. Y luego, ¿qué quiere el Señor con esa llenura de poder y del Espíritu Santo sobre ti? Que con ese aceite, que ese es un aceite aromático,
una unción especial. Nadie la puede imitar. Decía en Éxodo, nadie va a imitar este aroma, ¿verdad? Y dice el libro de Cantares que el Señor, ¿verdad? Que es tipo, hace la tipología allí del amado, ¿verdad? El amado, siempre en el libro de Cantares hay un amado, hay una esposa una esposa que lo anhela, una esposa que lo espera, una esposa que lo ama, pero el amado también ama profundamente a la esposa. Ese amado dice que él llega a su huerto, un huerto que él plantó, dice el libro de Cantares. Él plantó un huerto y el huerto tiene diferentes especias y aromas. Y cuando él viene a su huerto, él huele aquí la canela, y por aquí huele las flores de esto, y por allá huele el jazmín, y por allá huele... Él plantó el huerto. Cuando usted planta un huerto, cuando ya florece y comienza a dar todos los aromas, ¿qué hace usted con esos aromas? ¡Ay! Los disfruta, ¿verdad que sí? Parece que la hermana Petra ha sembrado alguna vez alguna flor, que después, usted siembra la rosa y después... así sea tomates que siembre. Tomate. Y cuando da el primer tomate, esa matica, ¿cómo se pone usted? Dios mío, el tomate es mío. El mío. Mi pimentón, mi ajicito. El de mí. Y yo he llegado a apartamentos de hermanas y allí en la jardinerita, en la ventana, hermana, venga para que vea el ajicito que me dio la matica. Y yo dije, yo creía que venía a orar por el ajicito. El otro día me enseñaron el primer pimentón que dio mi mata. Mire, eso era un orgullo allá en Turén. Allá en casa de Gregorio y Olga. Muchachos, eso tenían, y agarró el pimentón, lo sacó y hizo una cosa así especial con el pimentón. El primer pimentón. Entonces, usted siembra algo, ¿verdad? Y usted va a recoger ese aroma porque usted sembró esa matita olorosa para que se pusiera, la cuidó, la adornó, la regó, la cuidó por todo ese tiempo para luego recibir una recompensa, ¿verdad? De aquella. Eso hizo el Señor con nosotros. Nosotros somos el huerto de Dios que Él sembró. Nadie más que Él nos sembró, nos regó, nos acarició. Él puso todo, hizo todo. ¿Ve? Nosotros nos dio el agua, puso la tierra, los nutrientes. Él hizo todo y Él espera cuando viene a nosotros recibir de nosotros el aroma. ¿Cuál es ese aroma que nosotros damos para Dios? Unción del Espíritu Santo. Para eso Él nos unge. Para que luego esa unción salga y bendiga. El olor se riegue y haga todo lo que Dios diseñó, ¿verdad? En aquella unción. Para que esa unción salga de nosotros y haga los bienes, haga la liberación, haga el poder que Dios diseñó que nosotros hacer a través de nosotros. Amén. Entonces, eso es ministrar nosotros a Dios. Porque cuando nosotros ministramos, somos nosotros lo que les damos a Dios. Nosotros damos un aroma para Dios. Nosotros dejamos fluir y salir el poder de aquella unción que Él puso en nosotros. ¿Ve? Jesús, Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús. ¿Y qué salía de Jesús? Bienes, milagros, sanidades. ¿Ve? Y otra vez conmigo. El Señor lo unge, pero de Él sale la unción para hacer bienes, sanidades, milagros, poder. Otra vez. Dígalo usted mismo. ¿Cómo es el proceso? Dele pues. Amén. ¿Cómo es? Restauración. ¿Vio? Ya dijo otras cosas, ya entendió la idea. ¿Cómo es? Exacto. Exacto. Y eso es quebrantar la obra de Satanás y exaltar la obra de Dios, ¿verdad que sí? Amén. Exaltar la obra de Dios y quebrantar la del enemigo.
Entonces, ¿qué hacían ellos? Ellos estaban ministrando ellos a Dios. Es decir, con la unción que Dios puso en mí, yo puedo ungir al Señor. Yo puedo tocarlo a Él. Yo puedo llenar al Señor de gloria, ¿verdad? Porque Él puso en mí gloria para que, para esperar de mí un resultado, para recogerlo, para gozarse viendo el resultado. Yo puedo adorarlo. Cuando yo lo adoro a Él, eso lo hago con la unción que Él mismo puso en mí. Yo lo adoro, yo lo lleno a Él de ese aceite, de ese aroma, porque esa unción exhala un aroma. Y Él viene por el aroma. ¿Cuál es el aroma que Él espera recibir de mí? El aroma de la unción. Pero a veces Él viene a nosotros, ¿verdad? Él viene a nosotros. Vengo a mi huerto, aquí a revisar mi huerto. Y el huerto huele ¿a qué? A pachulí. Rancio. A veces el aceite está, hermano, usted sabe, usted ha olido un aceite rancio. Eso es lo peor, porque el aceite se pone rancio. O a veces viene a buscar, ya no queda nada del aceite porque tenía un hueco abajo y se fue todo por ahí, ¿verdad? Y si no, quemado el aceite. Cuando van a buscar aceite, ¿qué hay? Nada. El Señor viene por ese aceite que Él puso en nosotros. Pero nosotros tenemos que todo el tiempo renovar esa unción en nosotros. Y nosotros tenemos que buscar esa renovación de la unción. No basta con que un día Él la puso y ese aceite se quedó allí. Yo tengo que buscar a diario ser renovado en esa unción. El Señor Jesucristo dice que oraba de madrugada. A veces pasaba la noche completa orando. ¿Sí? La noche completa orando. Oraba a toda hora. Cada rato decía un momento que tengo que irme a comunicar con mi Padre. A solas. A veces lo hacía con otros hermanos, pero cantidades de veces Él se apartaba a solas con el Padre. ¿Ve? Porque ahí era donde Él renovaba los cartuchos. Amén. Porque el Señor Jesús estaba ungido con el Espíritu Santo y con poder, y entonces Él podía hacer esos bienes, podía hacer esos milagros, podía resolver. Se veía alrededor de la unción. Yo me imagino al Señor, imagínense, el Creador, pasando, caminando por allá. Me imagino que las maticas, las que estaban muertas, resucitaban. Todo se llenaba de la vida de Dios en el momento que Él estaba caminando por ahí. Las espigas de trigo, cómeme, le decían las espigas. O sea, me imagino, la vida toda del Señor alrededor era la vida de Dios. Por donde Él caminaba, aleluya, la tierra le decía, gracias por caminarme. La tierra se alegra cuando tú y yo la bendecimos, porque la tierra gime por el pecado, dice la palabra de Dios. La tierra se cansa, está agotada del pecado. Y que entonces suceden estos terremotos y suceden maremotos y suceden cosas, suceden muchas cosas porque la tierra misma está agotada por el pecado. Y tú y yo tenemos que aprender que Dios es todopoderoso, que Dios es gigante y que con un solo pensamiento Él podría cambiar todas las situaciones. Pero Él necesita gente llena de unción que cambie las cosas alrededor. Llena de unción. ¡Aleluya! Que le salió el amén. Dígalo otra vez para ver. Amén. Así es. Esos son los amén que quiero. No importa que esas tapas vuelen. Usted diga amén con fuerza. Necesita esa gente como nosotros. Nosotros, son tantas las noticias malas, feas, que abruman, que van como encerrando, como oprimiendo, como diciendo, ¿y qué va a ser de nosotros? Cuando el Evangelio está diseñado para que nosotros, donde quiera que vivamos, transformemos todo nuestro alrededor. Amén. Pero, ¿de qué manera lo vamos a lograr? A veces queremos nuestras propias formas. A veces sabemos que hay una persona empeñada en hacernos daño.
Lo sabemos. Sabemos que hay personas que gastan dinero, que se esfuerzan, que hacen de todo, que van a la montaña de sorte, que ponen toda la plata que sea, que pasan todas las noches que tengan que pasar sin dormir por hacernos una brujería porque nos quiere hacer daño. Y no conforme con eso nos envía a todas las personas que puedan a robarnos unas piezas del carro, a rayarlo, a hacer algo, a arrancarnos las maticas de flores, o sea, como sea, porque está empeñada y porque nos tiene rabia, ¿sí? Entonces a veces queremos hacer a nuestra propia manera. Ya va a ver, deja que la tenga cerca. Y me imagino así las greñas de la persona en la mano mía. ¡Ay! ¡Ay! Deja que la tenga cerca. Dice la Biblia que el Señor Jesús hacía eso. ¿Cómo debo andar yo? Otra vez, ¿cómo debo andar yo? Si digo que estoy en Cristo, ¿cuántos estamos en Cristo? Si digo que estoy en Cristo, ¿debo andar? Otra vez, ¿debo andar? ¿Y cómo anduvo Él? Y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Porque una persona que está haciendo esas maldades está en opresión del diablo. Si una persona está haciendo tantas maldades, si una persona está metido, encerrado en las tinieblas, es siervo de Satanás, es una persona que está en total opresión de Satanás. ¿Sí? A veces una persona está muy oprimida por el diablo porque está muy enferma y muchas cantidades de las enfermedades no se pueden comprobar. Aquí tenemos a la hermana Ana, ¿verdad? Ella es psicólogo. 99, ¿qué? Imagínense, esto es espectacular. 99.9% de las enfermedades son psicosomáticas. No comienza por lo físico. Hay nada más una que otra por ahí que si alguien se torció el pie, ok, ahí viene una torcedura, una cosa, que sí, pero, o si tuvo un accidente o cosas así, ¿verdad? Pero del resto, 99.9 son espirituales. La raíz es espiritual, porque es psicosomática la enfermedad. ¿Ve? Y muchas veces se sienten el montón de síntomas y van al médico, el médico no encuentra nada. Y vuelve, ese doctor no sabe nada, se va para el otro. No, usted no tiene nada, no, ¿qué pasará con los médicos de hoy día? Y se va para otro. No le encuentran nada porque no tiene nada. Hasta que un día, pasados 10 años, le encuentra por fin una pelotica por aquí. ¿Te fijas? Yo sabía que tenía algo. Pero eso es al tiempo, ¿verdad? Por tanto, pensar, ¿verdad? Fíjese, ven acá, hermana Ana, que ella nos va a explicar. Pues aquí en el micrófono. En el micrófono, aleluya, 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 aleluya. Lo que no saben es que la pelotica, ¿cómo? Ayúdeme a predicar, para ver. Dios, bueno, buenas tardes, Dios los bendiga. ¿Qué pasa? Cuando tenemos problemas, nosotros no nos damos cuenta que esos problemas van a atacar nuestro sistema inmunológico. Y puede ser que en el momento nosotros no sintamos nada y ocurre lo que dice el apóstol. Vamos de médico en médico ansiosos de que ratifiquen lo que nosotros estamos sintiendo, pero el médico no lo puede ratificar porque no lo consigue científicamente. Más sin embargo, en el mundo espiritual, sigue trabajando esa maldad, sigue trabajando ese daño y sigue, por supuesto, bajando nuestro sistema inmunológico hasta que llega un momento que el sistema inmunológico está en el piso, nuestras plaquetas se han acabado porque todo lo que sentimos, Dios fue tan sabio que sabe que de alguna manera tenemos que sacarlo y drenarlo. Todo eso que vamos sintiendo nos va originando daños de todas formas. Cuando a mí me dice la gente, hermana, tengo un problema renal, tengo un problema en el colon, tengo esto. Yo le digo, ¿a qué le tiene miedo? ¿A qué le tiene rabia? ¿Por qué vive todo el tiempo peleando? ¿Por qué esto? Y la persona me queda mirando y la persona dirá, nada, está de ese bruja. Y asumo yo por la cara, no, es que cada órgano se enferma porque hay dentro del ADN, dentro del sistema inmunológico, hay partes que cada órgano tiene competencia allí. Cuando tenemos una vida
que nos origina esas bajas, ese órgano se nos va dañando. Las mujeres que viven con un cáncer de mama continuamente son mujeres celópatas, son mujeres estresadas, son mujeres que su sistema inmunológico lo lanzaron al piso por andar ellas imaginando cosas. Fuera, pichón. Amén, gracias. ¿Cuánto le dan un aplauso? Fuerte ese aplauso. Agarra esos pichones. Fuera. Fuera en el nombre de Jesús. Fuera. Fuera. De donde sea, sí, porque las hemorroides, ¿verdad? Eso es por causa de presiones, una depresión, todo viene por ese mal carácter, hermano. Dios mío. Así que bueno, ya sabemos cómo vamos a sanarnos, ¿verdad que sí? Unción del Espíritu Santo, porque la unción, ¿verdad? El poder del Espíritu Santo, el aprender nosotros a ministrar a Dios, aprender cómo esa administración a Dios va a hacer que Él responda a nuestras vidas, ¿verdad? Nos dé visión, nos explique las cosas, nos dé salida, nos da el camino, nos hace entender, hace que alrededor de nosotros todo florezca y poder nosotros exhalar ese aroma para Él. Amén. Y al exhalar nosotros el aroma que Él quiere oler, entonces eso hace que el amado se complazca más en aquel huerto, en cuidarlo más, en bendecirlo más. Amén. Porque nosotros estamos siendo obedientes a lo que Él hizo. Y de verdad vamos a recibir esa respuesta de Dios en nuestras vidas. Fíjese, el Salmo, terminamos de leer el verso 2, dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, ¿verdad? Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Ya Él los había llamado a una obra. ¿Y sabe cuál era esta obra? El apostolado. Fíjense que hasta ese momento ellos eran maestros y profetas. Pero a partir de este momento, Bernabé y Saulo salieron como apóstoles a llenar, como lo sabemos después, los que hemos estudiado la palabra, como dice el apóstol Pablo, todo el mundo conocido en ese tiempo, Él lo llenó del evangelio. O sea que pudo andar como Jesús anduvo, pero por todo lo que se conocía, donde había gente, Él llegó y les predicó. Todo el mundo conocido. Qué espectacular, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ¿cuál fue el secreto? Él aprendió a ministrar él a Dios. Nosotros somos sacerdotes. Y dice la Biblia que el Señor Jesús nos hizo reyes y sacerdotes para Dios nuestro Padre. Nosotros sabemos que lo dice Apocalipsis 1:5, lo dice Pedro 2:9. Nosotros somos reyes y sacerdotes para Dios nuestro Padre, ¿verdad? Entonces parte del oficio de un sacerdote es adorar. Los sacerdotes hacían de todo en el templo. Adoraban, administraban, limpiaban el templo, ¿verdad? Cada una de las cosas que nosotros, por ejemplo, podemos leer en el libro de Levítico, que un sacerdote hacía delante de Dios, es lo que nosotros nos toca hacer, pero aquí en este templo, porque ahora el templo somos nosotros. Nosotros somos el templo. Entonces aquí en este templo está el tabernáculo de reunión donde nosotros nos reunimos con el Espíritu Santo, ¿verdad? Para adorar al Señor, pero tenemos que limpiar el altar constantemente de todo ese sucio que se le acumula, ¿verdad? De rabia, de maldiciones, de celos, de contiendas, de ira, de todo eso que tenemos que limpiar para que todo el tiempo la llama se mantenga viva, porque lo que Dios hizo en aquel tiempo es que mandó que los sacerdotes construyeran un altar, y una vez que estaba construido el altar, Dios mismo puso el fuego. Dios puso el fuego, nadie prendió el fuego, lo prendió Dios. Cuando nosotros vemos que Dios le mandó en la primera vez a hacer a Moisés un tabernáculo, cuando todo estuvo listo, Dios prendió el fuego. Porque Él es el fuego en nosotros. Él es el Espíritu Santo. Y Él es el que envía el fuego a nuestras vidas. Pero ¿cuál era el deber de los sacerdotes? Que el fuego no se apagara nunca. Nunca.
Yo vi un programa allí, de esos programas de National Geographic, de Nat Geo, eso, de Discovery, en alguno de esos. Y vi una tribu que ellos dicen que vienen originales desde allá, desde Adán, que ellos son judíos, y ellos dicen tener el fuego que se prendió desde aquel tiempo, y por lo menos es cierto que tiene muchos años, ellos han tenido un fuego que no han dejado que se apague nunca. Y por lo menos tiene muchos siglos. Si no son los verdaderos, ¿verdad? Si no es verdad que lo tienen desde allá, corrido, que ellos dicen que sí. Pero por lo menos tienen muchos años, ¿verdad, Carlos? En Etiopía están. Ajá. Ellos están todos así, creo que viven en el desierto, se visten todos así de blanco, pero tienen todo un sacerdocio alrededor de un fuego, y ellos dicen ser judíos, descendientes de judíos, y que ese fuego tiene, al menos para ellos, tiene todos los años del mundo prendido el fuego ese allí. Y de verdad Dios mandó a ellos a que ese fuego no lo dejaran apagar nunca. Pero si las cenizas se acumulan, llega un momento que el fuego se apaga. Todo el tiempo hay que limpiarlo. Todo el tiempo hay que limpiarlo. ¿Ve? Y poner nueva leña. Pero leña buena. Porque si pones leña verde, tampoco te sirve. La leña tiene que estar bien escogida. Así que un sacerdote tiene que tener cuidado de cómo se conduce en el templo. Y cómo va a limpiar el templo y cómo va a mantener ese templo. Y cómo va a mantener el fuego encendido, porque hay muchas cosas que apagan el fuego. ¿Sí? Entonces, eso Dios lo manda. Todo eso es tipológico de cómo nosotros debemos conducirnos. Y los apóstoles y los maestros y los profetas lo sabían. Y sabían que ellos debían mantenerse ministrando ellos al Señor, ¿verdad? Para que el fuego no se apague, sino que se mantenga encendida la llama y el fuego del Espíritu Santo, porque así la mantenía el Señor Jesús. ¿Okay? Se mantenía en unción, en el poder del Espíritu Santo. Nosotros necesitamos mantener el poder del Espíritu Santo en nosotros. Amén. El Salmo 23, en el verso 5, nosotros conocemos bastante ese salmo. Amén. Salmo 23, verso 5, decía el salmista: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está ¿cómo? Rebosando. ¿Cómo debe estar la copa? ¿Ve? Entonces, cuando hay angustiadores, cuando hay opresión, cuando hay tinieblas, cuando está la situación fuerte, dice que Dios adereza mesa. Aleluya. Adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. O sea, allí, para que ellos lo vean, para que todo angustiador, todo el que me esté angustiando a mí, vea la salvación de Jehová. Pero ¿cómo viene la salvación del Señor? ¿Cómo destruye a mis angustiadores, a los opresores? ¿Cómo? Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Es la unción en mi vida la que va a hacer que se destruya la obra satánica. Ahí lo dice, ¿verdad? ¿Lo leyó? Salmo 23, usted se lo sabe, ¿verdad? Pero ponga atención al verso 5. ¿Cómo es que la opresión de mis angustiadores, cómo es que la mesa se adereza? ¿Cómo? Llenándome del poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Unges mi cabeza con aceite, pero tanta unción que mi copa rebose. Cuando una copa se rebosa, el reguero de aceite es por todas partes. Sí, una copa se rebosa y aquello se bota para todas partes, ¿verdad que sí? De manera que eso es lo que hacía Jesús. O sea, estaba ungido, su copa estaba rebosando, y por eso podía hacer bienes, podía sanar a todos los que estuvieran oprimidos por el diablo.
Y que la palabra sanar, sabemos que la palabra soteria abarca todo, no solamente la sanidad física, sanidad espiritual, felicidad, bendición, o sea, liberación, salvación. La palabra soteria es una palabra que es para todo, o sea, una sanidad. Ahí no está hablando solo sanidad física, que también Jesús la consiguió para nosotros, sino toda forma de sanidad. Amén. Sigue sanando a todos los oprimidos, todo tipo de opresión satánica. El Señor Jesús los sanaba a todos. Amén. Amén. ¿Ve? Entonces, hay otros textos también donde habla de que nosotros, de lo que causa la unción en nosotros, y vamos a seguir hablando de esto. Pero ahora mismo yo quiero que nosotros vayamos a Juan capítulo 14, versos 16 y 17. Juan 14. ¿Lo tienes? Dice, desde el 15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Cuántos aman al Señor? ¿Cuántos guardan los mandamientos del Señor? Los amén bajaron. O sea que me estás diciendo, yo soy cristiano, pero sincero. Sinceramente terrible. ¿Ah? Soy honesto. Soy cristiano, pero tampoco es que me porto tan bien. ¿No? Pero fíjese, importante. Si amamos al Señor, ¿cuántos dicen amar al Señor? O sea, amar al Señor es guardar sus mandamientos. Aleluya, ¿verdad? Porque el Señor dijo que nadie le dijera entonces Señor si no guardaban sus mandamientos. No me llamen Señor. ¿Para qué me llaman Señor si no hacen lo que yo les digo? ¿Verdad que lo dijo? Ese es el Señor. Ahí donde se nos pone. Algunos me han preguntado, hermana, pero ¿por qué dice la palabra que ancho es el camino que lleva a la perdición y angostico el que lleva a la vida eterna? Es tan angostico que necesito full unción para poder pasar. Y de aquí me atrabanco. Porque, imagínense que él dijo, ¿para qué me llaman Señor si no van a hacer lo que yo les digo? Entonces, si lo amamos, guardamos sus mandamientos. Amén. Entonces él dijo, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, porque Jesús es consolador. ¿Y cuál es el otro consolador? Para que esté con vosotros para siempre. Y aquí nos dice cuál es: el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Entonces, en ese momento el Señor Jesús le dice, bueno, el mundo no conoce el Espíritu Santo, pero ustedes lo conocen. Le estaba hablando a los discípulos en ese momento. Todavía el Señor Jesús no había ido a la cruz, no había muerto y resucitado, ¿verdad? Para completar esa obra que Él había venido a hacer. Él estaba con los discípulos y Él les dijo, ustedes sí le conocen, porque mora ahora mismo con ustedes, pero luego estará dentro de ustedes. Ahora diga conmigo, mora con, vive en. ¿Okay? Entonces es importante aprender esto, que el Espíritu de Dios mora con nosotros, pero quiere vivir dentro de nosotros. Pero no basta con eso. Luego el Señor Jesús dijo, quédense todos en un lugar porque va a venir sobre ustedes, ¿verdad? Una sobrellenura, un revestimiento de poder. Entonces son las tres formas como el Espíritu Santo quiere estar llenándonos para que estemos repletos, como dice Salmo 23:5, que mi copa esté rebosando, como dice también Hechos 10:38, que estaba el Señor Jesús, ¿verdad? Ungido full
full ungido del Espíritu Santo y de poder para poder andar así, para poder andar haciendo bienes, para poder andar sanando, para poder andar liberando, para poder llevarnos y destruir toda esa obra satánica, por lo menos en mi tiempo y en mi generación, que se diga y que se sepa que le hicimos todo el estrago que le pudiéramos hacer al enemigo y aclararle la vida a un montón de gente. Amén. Aleluya. Donde ese hombre dice amén, hay convicción ahí. Diga amén. 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 Entonces fíjese, la forma es mora con, está en, sobre. Diga con, en y sobre. Ahora, cuando Jesús estaba diciendo esto a los discípulos, le estaba hablando en futuro sobre que un día iba a estar dentro. Todavía los discípulos no tenían a Jesús dentro de ellos. Creían en Jesús, andaban con Jesús y estaban haciendo la obra de Jesús. Pero todavía no podía estar dentro, como lo leímos en Hechos 13, que lo tenían los maestros y los profetas, ¿verdad que sí? Ellos ya estaban con el Señor adentro, llenos del Espíritu Santo, y ya estaban full del Espíritu, y por eso podían ministrar al Señor. Amén. Amén. Pero los discípulos allí apenas podían estar con, porque todavía Jesús no podía estar en. ¿De qué manera los discípulos estaban con el Espíritu Santo? Hello, mire esos discípulos. Que ese muchachito me está escuchando a mí desde antes de nacer. Este es mi hijo menor. O es que me ha escuchado mucho, o es que estudia matemática, entonces tan. No, un aplauso. Esa es la respuesta. Un aplauso. Correcto. Jesús estaba ¿qué? Lleno del Espíritu Santo. Cuando él fue al Jordán para que Juan lo bautizara a él, y Juan dijo, pero ¿cómo se te ocurre que yo vaya a bautizar a mi Señor? Juan, hágalo porque es necesario que se cumpla toda justicia. Y al momento que fue bautizado, el Señor Jesús dice que descendió como paloma, ¿verdad? El Espíritu Santo, y se escuchó la voz del Padre que dijo, este es mi Hijo amado. Entonces, como Él vino a representarnos a nosotros, sucedió en ese momento en el Señor Jesús lo que sucede en cada uno de nosotros. Porque Él tuvo que primero pasar todo en Él para que pudiera pasar en nosotros. Así que en el momento que Él se bautiza, ¿ve? Entonces viene el poder del Espíritu Santo a su vida, a vivir dentro del Señor Jesús, cosa que hasta ese momento no había sucedido antes. Porque Jesús es las primicias de todo. Antes no había sucedido así. Los profetas hablaban, el Espíritu Santo los tomaba, hablaban, Dios les daba la palabra, pero no vivía permanentemente el Espíritu Santo dentro de las personas, sino hasta ese momento. Y venía. Pero desde ese momento Jesús queda lleno con la presencia del Espíritu Santo. Y de esa manera los discípulos y todas las personas podían estar con. El Espíritu Santo podía estar con ellos. Pero Jesús dijo, no basta que esté con, luego quiero que esté en. ¿Verdad? ¿Qué es? ¿Cómo? Dentro. Así como Él lo tenía dentro, Él quería que el Espíritu Santo estuviera dentro de cada discípulo. ¿Cuántos aquí somos discípulos del Señor? Desde el momento que recibimos a Jesús, el Espíritu Santo vino a estar ¿dónde? Dentro, porque nosotros recibimos a Jesús como Salvador. El Espíritu Santo está ¿cómo? Dentro de nosotros. Eso sucedió un día, cuando el Señor Jesús murió, resucitó, y ya resucitado, estuvo con los discípulos. Entonces dice que sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Desde ese momento lo tenían ¿dónde?
dentro de ellos. Vamos a buscar Juan capítulo 20, verso 21. 20:21. Le dice, entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Aleluya. Entonces, ¿hasta qué verso dije? Hasta el 23 dice, a quienes remitieres los pecados les serán remitidos, y a quienes se los retuvieres les son retenidos. ¿Ya? Remitir pecados, retener pecados. Mira qué autoridad nos dio el Señor. Cuando nosotros remitimos, es decir, declaramos a aquellas personas, ¿verdad?, que han recibido a Jesucristo como Salvador, los declaramos santos, salvos, los declaramos apartados, remitimos los pecados a las personas. Somos nosotros, la gente llena del poder del Espíritu Santo, los que podemos, ¿verdad?, declarar la obra de Cristo en la gente. Pero si nosotros no predicamos y no hacemos la obra de Dios, como la que leímos que Jesús hizo en Hechos 10:38, nosotros les retenemos los pecados a la gente. ¿Para qué es la unción? ¿Para qué es el poder del Espíritu Santo? Porque era necesario que lo tuviéramos dentro, que esté con nosotros, pero que esté dentro de nosotros. ¿Para qué? Para libertar, para salvar, para hacer los bienes que Jesús hizo. Si nosotros remitimos, el pecado queda remitido, es decir, lo remitimos, lo quitamos de ellos, ¿verdad? Pero si nosotros no predicamos y no ministramos liberación y no andamos como Jesús anduvo, nosotros entonces vamos a retener los pecados en la gente. Y la unción está en nosotros para hacer bienes y para sanar a todo oprimido por el diablo, porque Dios está con nosotros. Amén, amén. Fíjese, y es importante en el verso 21 cuando Jesús les dijo, paz a vosotros, y donde dice, como me envió el Padre. Esa es la palabra apóstolos. Sí, una unción apostólica que el Señor nos da a nosotros, y el Señor está restaurando esa unción apostólica en este tiempo, llenando la tierra de esa unción apostólica, porque el Señor vuelve. Y cuando el Señor vuelva aquí a esta tierra, Él quiere que nosotros le tengamos full cosecha para Él llevársela. Denle un aplauso al Señor, dígale gracias. Ahora fíjese, busque conmigo Lucas 24:49. Dice, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero ahora habla de sobre. Otra vez, y ahora habla de sobre. Y sobre te habla de algo que te va a dejar totalmente repleto. Sí, sobre, ¿verdad? Sobre, o sea, tú quedas nadando dentro del Espíritu Santo. O sea, es como dice Salmo 23:5. O sea, mi copa está rebosando. De eso habla el sobre. Sobre. Yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Diga conmigo, investidos de poder desde lo alto. ¿Por qué Él les dijo esto? Y luego entonces ascendió. ¿Por qué era desde lo alto que lo iban a esperar? ¿Por qué no los llenaba de una vez? Él les dijo esto. Y luego dice la ascensión de Cristo. Es decir, a partir de ahí Él ascendió. Sí, si quiero, dice, y lo sacó, verso 50. Y lo sacó fuera hasta Betania. Y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos y fue llevado arriba. ¿A dónde? Al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo
y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Qué espectacular, ¿verdad? Pero ¿por qué en ese momento no los, como dice aquí, no los invistió de poder desde lo alto? Sino que se los prometió. Le dijo, he aquí yo enviaré futuro a ellos en ese momento. Para nosotros pasó hace ya años, pero para ellos en ese momento era futuro. Yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. No, es que Él resucitó ya, y ya en la cruz Él hizo la obra completa, resucitó, pero faltaba una parte. ¿Faltaba cuál parte? No, ya eso lo había hecho. Ya, no. Cuando Él resucitó, Él fue, presentó y volvió y estuvo con ellos 40 días. Y delante de más de 500, dice la palabra en 1 de Corintios 15, de más de 500 testigos ascendió. Que es esta parte que estamos, aquí no dice la cantidad, pero Corintios dice que fue de más de 500 testigos que lo vieron cuando ascendió. Y ellos quedaron y los ángeles dijeron, varones Galileos, ¿qué hacéis aquí viendo a Jesús que se fue? Este mismo Jesús que se fue, así mismo volverá. Amén. Amén. ¿Verdad? Pero ¿qué faltaba? ¿Por qué era desde lo alto? ¿Ah? A la diestra del Padre. Y desde la diestra del Padre allí, representándonos, ¿verdad? Nos sentó a nosotros en lugares celestiales. Con Cristo Jesús. Nosotros estamos sentados juntamente con Él. Donde está Cristo sentado, espiritualmente esa es la posición que nosotros tenemos. Y Él necesitaba ascender, sentarse a la diestra del Padre para sentarse en su trono, dominar sobre todo enemigo. Y ese mismo poder y esa misma victoria es la que nosotros gozamos y disfrutamos. El poder del victorioso, del que ya venció, del que está sentado a la diestra del Padre. El poder del que todo lo hace, del que todo lo ve, del que todo, el victorioso total. Necesitaba ascender y sentarse ¿a dónde? A la diestra del Padre. ¿Qué dicen los salmos? Que Él es la diestra de Jehová. La diestra de Jehová hace que proezas. La diestra de Jehová hace que maravillas. La diestra de Jehová es sublime. La diestra del Señor, aleluya. Porque Él está sentado a la diestra del Padre. Nosotros ahora podemos gobernar juntamente con Él, con todo el poder del Espíritu Santo que nos llena, nos reviste de poder. Podemos estar llenos. Y por eso Él dijo, sobre ustedes va a venir. Que la copa esté como... Otra vez, ¿cómo? ¿Cómo? Ahora, había una evidencia. Había una evidencia. Vaya conmigo a Hechos 1. Hechos 1:5 dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Verdad? Allí es donde ellos están hablando lo que el Señor Jesús les dijo antes de ascender, ¿verdad? Y en el verso 8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Bueno, ¿sabe qué está lejos de allá de donde Jesús habló eso? Maracaibo. O sea que estamos aquí en lo último de la tierra y hasta aquí ya llegó el poder. ¿Ah? Y de Maracaibo son las malas que la gente dice que queda lejos y no viene más gente a congregarse, chicas. Pero aquí están unas valientes, ¿verdad que sí? Unas cuantas valientes. Pero entonces el Señor les dijo, ¿recibiréis qué? Poder. ¿Con qué ungió Dios a Jesús de Nazaret para que pudiera hacer los bienes y los milagros? Con el Espíritu Santo y con poder. Y Jesús les dijo, primero en el 5 dice que seremos bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y en el 8 dice que seremos bautizados con
poder. Así que es con el Espíritu Santo y con poder. Otra vez, con Espíritu Santo y con poder. Con Espíritu Santo y con poder. Son las dos cosas. Son las dos cosas. Porque he conocido gente que en el momento son llenos del Espíritu Santo, pero después andan por ahí lloriqueando muy cobardes. Una cucaracha y ya les destroza la vida. Una cucaracha. ¿Ah? Entonces, ¿usted ha sido revestido del poder del Espíritu Santo? ¿Ah? ¿Ha sido bautizado con el Espíritu Santo también? Entonces necesitamos ser bautizados con el Espíritu Santo, pero también revestidos de poder. En el 5 dice que nos bautiza, y en el 8, y Jesús estaba bautizado con el Espíritu Santo, pero también con poder. ¿Cómo estaba bautizado Jesús? Con ¿y con qué más? ¿Se te va a olvidar esta clase? No. Aleluya. Pero no quiero simplemente que la recuerdes, sino que vivamos así. Que entendamos que esta es la forma de vivir más que vencedores. Por medio de Jesucristo que nos amó. Que entendamos eso, porque dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y además ese poder nos iba a dar valentía, porque dice, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué es un testigo? Una persona que puede decir, yo lo vi, yo lo sé, yo atestiguo que es verdad, que Dios es el Salvador, que el Señor es el que hace esta obra. O sea, tú mismo estás allí presente cuando sucede la obra de Dios. Amén. Cada uno de nosotros es testigo del poder de Dios, porque a través de nosotros mismos se van a manifestar las obras poderosas de Dios. Amén. Amén. ¿Cuántos aquí quieren ser testigos del poder de Dios? Amén. Bueno, lo único que necesitamos es estar llenos de unción, ¿verdad? Ungidos con el Espíritu Santo y con poder. Vaya conmigo allí, voltee la página, Hechos capítulo 2, verso 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron algunos llenos del Espíritu Santo. ¿Cuán? ¿En tu Biblia cómo dice? Pero cuántas personas me llegan, hermana, yo creo que eso no es para mí. En verdad tengo 20 años en el Evangelio y no necesito el Espíritu Santo. Así me han llegado a mí. Así me han dicho a mí. Usted me dijo un día, yo creía que me iba a asesinar. Yo decía, ¿dónde están los diáconos? Por favor, de aquí. Estaba por allá, yo en una congregación, por los llanos. Y vino un señor alto, ya mayor. Y me vino y me puso el dedo así, señalándome, aquí. Y yo, por favor, ¿alguien va a hacer algo? Usted que vino a trastornar esta iglesia. Aquí todos vivíamos felices, unos tenían el Espíritu Santo y otros no lo teníamos. Tengo no sé cuántos años en el Evangelio y no necesito eso del bautismo para ser cristiano. Ay, Dios mío, ¿cuántos fueron llenos? Todos. ¿Es para todos o es para algunos? Todos. El Señor Jesús dijo que era para todos. No, el cuento es que pasados los meses, Él también lo recibió. El Señor no dejó que me matara porque por medio de mí Él lo recibió. Pero fíjese, todos fueron llenos del Espíritu Santo. Dice, entonces, todos los que fueron llenos del Espíritu Santo comenzaron ¿a qué?
a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces eso es importante. Cuando yo soy llena del Espíritu Santo, ¿verdad? Como dice aquí, cuando yo soy bautizada con el Espíritu Santo, dice, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Hay una evidencia de ese bautismo y la evidencia es que yo hablo en otras lenguas. Pero las lenguas me las da el Espíritu Santo. Él me da las lenguas para yo hablarlas. Pero las lenguas vienen de ese contacto que hace, esa llenura que hace el Espíritu Santo sobre mi espíritu. Y cuando mi espíritu hace esa conexión con el Espíritu Santo, entonces Él me llena a mí y vienen unas lenguas, no las habla el Espíritu Santo, las habla entonces mi espíritu, pero mi espíritu las habla a través de mis cuerdas vocales. Primero pasan a mi alma, que es mi intelecto, ¿verdad? Mi entendimiento, mi voluntad. Y de allí pasan a mis cuerdas vocales y yo hablo las lenguas. Voluntariamente hablo las lenguas yo. Mi espíritu es el que habla en lengua. ¿Cómo lo sé? Bueno, la palabra del Señor lo dice, ¿verdad? Cuando yo oro en lenguas, dice la palabra, es mi espíritu el que ora. Pero yo voy a continuar estos estudios y vamos a ver todos esos versículos el próximo domingo con el favor del Señor. Todos esos versículos donde dice todo lo que sucede en mí y en el mundo espiritual, y todos esos versículos donde la palabra explica todo lo que sucede cuando yo estoy orando en lengua. El buen aplauso al Señor, aleluya. Por ahora quiero que usted, por favor, se pueda poner de pie. Y le digo, ore en el Espíritu todo lo más que usted pueda. Cante en el Espíritu todo lo más que usted pueda. Porque usted y yo vamos a hacer grandes cosas. Vamos a andar como el Señor Jesucristo anduvo. Vamos a andar, nos proponemos, diga conmigo, Muchas gracias por acompañarnos. Y recuerden que pueden compartir este contenido con cada contacto que usted tenga con todas sus redes sociales y que la palabra del Señor llegue a cada rincón de este planeta. También recuerde suscribirse a este canal Elizabeth Galué y activar las notificaciones. No me queda más que decirle, sea paz a ti, sea paz a tu familia y sea paz a todo cuanto tienes en el nombre de Jesús. Hasta la próxima.